Ok, me informa que ya estamos al aire, según Gladys González. Primero vamos a partir agradeciéndole a Gladys por su gentil invitación a esta feria, una oportunidad que tenemos para reconectar después de todo este tiempo que hemos estado en cuarentena, confinados. Y bueno, están con nosotros y queremos saludar y darle la bienvenida a nuestros panelistas. María José Navia. Hola María José, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias por invitarnos a este panel tan entretenido hoy día. Bueno, sí, un buen panorama para un día domingo por la tarde. Debo confesar que nosotros recién terminamos de almorzar, así que en mi casa por lo pronto. Les cuento que María José es escritora y académica chilena. Su último libro es Una música futura, que fue publicado hace apenas un par de semanas. Trabaja como profesora en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha grabado los audiolibros de dos de sus obras, Lugar y Kintsugi. Y también está con nosotros James Teig. James, qué gusto y qué honor tenerte por acá en este encuentro. No, igualmente, gracias por la invitación a ustedes en Audiobook y también, obviamente, a todos los que están organizando esta Feria del Libro virtual, que en verdad es súper interesante el proyecto. Es realmente sí, una hermosa iniciativa y creo que el equipo que está detrás de esta feria realmente dio en el clavo. Había mucha, diríamos, necesidad y también ganas de reconectar con la experiencia de estar participando, de estar compartiendo temas vinculados a la literatura, temas vinculados también a- al mundo editorial. Les cuento que James Teig es el fundador de Leo Lento, Editorial Nacional de Audiolibros. Además es docente de literatura en la Universidad Adolfo Ibáñez y ha desarrollado investigación sobre literatura en soporte sonoro en múltiples niveles. Así que damos inicio a esta conversación y les decía hace un rato cuando estábamos preparando este encuentro que me gustaría que partiéramos con su experiencia personal de cómo es esto de la lectura, pero a través del oído. O la pregunta podría ser, como poniéndome abogado del diablo, ¿escuchar audiolibros es leer? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Muy bien, vamos con María José. Tírenme a mí a la, A la piscina. Vamos sí, inmediatamente. sí, listo, no. Ok, Sí, muy bien. ¿Por qué? muy bien, gracias. No, sí, para mí sí, para mí leer un libro con los ojos mirando las páginas o leer un ebook o escuchar un audiolibro es lo mismo en el sentido que me parece que en los tres casos estamos leyendo, estamos recibiendo un texto que forma parte de nuestra memoria, que lo relacionamos con otras cosas, si bien obviamente cada experiencia trae diferencias, ¿no? O sea, recibimos distintas cosas con cada una de las experiencias, pero me parece una manera igual de válida de acercarse a los libros. Y en mi caso, lo primero que preguntaste, yo me acerqué a los audiolibros desde muy chica, porque cuando yo todavía no sabía leer, mi abuela materna era voluntaria y leía libros, grababa libros para ciegos. Entonces, grababa para la fundación y al mismo tiempo ella me grababa un par de libros infantiles y me los regalaba y yo los escuchaba, me los aprendía de memoria. Entonces, algo que yo he tenido integrado como en mi relación con los libros desde muy chica, además relacionado con una figura que es importantísima en mi vida, Enseñable. mi abuela, claro, Exactamente. y después tuve la suerte de estudiar en Estados Unidos, hice mi magíster y mi doctorado allá en literatura, y allá vi también cuán cotidiano era, porque hasta el minuto era como esta experiencia distinta, esta excepción que hacía mi abuela por mí de grabarme esto. Ella grababa para la Fundación para los Ciegos, entonces en ese minuto lo relacionaba más con ese mundo. Pero ya después en Estados Unidos vi lo cotidiano que era, cómo las personas escuchaban un audiolibro mientras corrían, mientras hacían deporte, mientras viajaban en carretera o se transportaban en el metro. Y también ahí yo lo empecé a integrar a mi disciplina o a mi rutina de Y lectora. Entonces, al cotidiano, en el fondo. exacto, entonces así como leo muchos libros en papel y en digital, también escucho audiolibros mientras hago la cama, mientras lavo los platos, no sé, como esta cotidiana de mi forma de acercarme a la literatura.
Muy bien, muy interesante tu experiencia y tu conexión desde la infancia, pasando por luego cómo conecta ya con tu labor profesional, con tu labor docente también. Ya vamos a hablar de eso. Y James, ¿cómo ha sido para ti la experiencia del audiolibro? Y la misma pregunta, en tu opinión, desde tu punto de vista, ¿escuchar un audiolibro es lectura? ¿Califica como una experiencia de lectura? Mira, para serte súper sincero, es la pelea que hemos estado dando mucha gente que trabajamos en el audiolibro hace mucho tiempo. Entonces, para mí la respuesta es clara, es siempre un sí, ¿cierto? El audiolibro es una forma de leer y es una de muchísimas otras posibilidades de formas de leer, ¿cierto? Uno puede leer con los ojos, uno puede leer, como decía María José, un ebook, puede leer un dispositivo electrónico, puede leer pantallas, puedes leer tinta electrónica, pero también puedes leer los relieves en una página a través del braille con la punta del dedo y no sé, sería demasiado falta de respeto ir por el mundo diciéndole a una persona que lee braille, no, tú no estás leyendo, ¿cierto? Entonces, de la misma forma, leer con los oídos es lo mismo, es acceder al mismo tipo de arte de la palabra a través de otro medio, a través de otro soporte. Entonces, yo soy absolutamente partidario de siempre hablar de que yo leo audiolibros y los leo con los oídos, pero los leo. No solo los escucho, ¿cierto? Tenemos también esa idea de como de intentar pensar que finalmente hay una comprensión detrás. Hay una comprensión lectora, hay un ejercicio también no solo de decodificación, sino también de comprensión. Y bueno, mi experiencia particular, de alguna u otra forma, tiene, con María José siempre hemos tenido ese punto que nos hemos encontrado en diferentes momentos hablando sobre esto y también como en contacto. O sea, la abuela de María José que grababa para ciegos, mi abuelo también grababa para ciegos. No me grababa a mí, pero sí grababa para la Biblioteca de Ciegos y el Centro de Grabación para Ciegos de Viña del Mar. Y un poco, yo nunca hice la relación mucho, pero en algún momento yo cuando estaba haciendo investigación sobre literatura, me interesé por estudiar la literatura popular y en soportes sonoros, o sea, finalmente literatura que no estaba puesta por escrito. Y un poco de ahí empecé como a crecer en el área, a buscar otras formas, y cuando ya me fui a Estados Unidos, al igual que María José, a hacer un doctorado, me di cuenta de lo mismo, o sea, el consumo de audiolibros era tan masivo que yo también terminé consumiendo mucho audiolibro y se me volvió una costumbre, o sea, hoy en día yo te diría que probablemente debe estar como en un 60-40 el porcentaje de mi consumo literario en libro, o sea, en libro de papel versus en audiolibro. O sea, yo hoy en día estoy consumiendo por lo menos, intento consumir por lo menos un libro completo en audiolibro al mes y un libro completo en papel al mes, pero por lo general termino leyendo más en papel porque hay ciertas cosas que estoy obligado a leer por la pega. Claro, que todavía no están disponibles en el formato del audiolibro. Bueno, coinciden ustedes coinciden perfectamente. Ahí están llegando algunos saludos, Jorge. Están hablando con un gigante y un gigante en la lectura. Abrazo para ustedes. Muy bien. Muy bien. Saludo para Jorge. Les decía entonces que coinciden con Javier Zelaya. Ustedes me imagino que conocen a Javier. De hecho, tú, James, lo conoces porque estuviste en un panel en la Feria del Libro de Bogotá el año pasado. Tú, me imagino, María José, que también. Él es una persona que está vinculada al mundo editorial desde hace mucho tiempo y particularmente los formatos digitales, el ebook, el audiolibro y otros formatos que puedan venir. En una entrevista, en un podcast, el primero que lanzamos recién esta semana, que pueden ver en www.audiobook.com, está ahí publicado, Javier dice exactamente lo mismo, pero lo dice como español. Es la única diferencia, pero dice, leer es leer, ya no sin importar el formato. Es leer. Y bueno, coincidimos. Yo creo que quienes hemos escuchado audiolibros y quienes hemos estado vinculados a este formato desde hace un tiempo, nos damos cuenta de pronto que estamos viviendo la misma experiencia inmersiva de la lectura visual, podríamos decir. ¿Cierto? Se genera, se logra crear ese entorno íntimo y esa relación íntima con el libro que estoy leyendo.
Oye, me gustaría ahora avanzar con esto al tema de la narración. En mi caso, yo soy actor, esa es mi profesión, y he trabajado hace muchos años con mi voz, y la narración es una de mis pasiones. Pero María José es, aparte de escritora y profesora, es además narradora, ¿bien? Y ella narró, como les decía en la presentación, ha narrado 2 de sus libros. Uno, Lugar, que fue publicado por Leo Lento y fue trabajado, ¿verdad?, producido y guiado por James. Y otro, que tuvimos la fortuna de trabajar en conjunto el año pasado, que se llama Kintsugi, o Kintsugi, y que fue producido por Audiobook para Storytel. ¿Cómo ha sido para ti el pasar de ser escritora, ¿verdad?, profe, y de pronto entrar a narrar? ¿Qué tal, qué ha sido esa experiencia? ¿Cómo la has vivido? Una gran felicidad, la verdad, como una gran alegría, y de nuevo es algo que es como una continuidad de lo que yo ya hago, no es algo como algo raro, distinto para mí, porque creo que lo comenté alguna vez, bueno, con James y contigo. Yo cuando escribo, grabo, o sea, es parte de mi proceso creativo que le llaman. Cuando yo escribo un cuento, lo primero que yo hago cuando lo termino, hay otros escritores que llegan y lo imprimen, por ejemplo, para leerlo impreso, ¿no? En mi caso, yo lo primero que hago cuando termino un cuento es grabarlo en mi teléfono, leerlo en voz alta, grabarlo en mi teléfono y editar de oídas. Entonces, mi relación con la literatura siempre tiene ese componente. Entonces, no me auditivo y narrativo. Claro, no me es raro leer. Y de hecho yo me acuerdo cuando trabajaba en Kintsugi, sobre todo, porque yo creo que con James también era el primer audiolibro que grababa, y probablemente era mucho más torpe, el pobre James tuvo que sufrir mucho más. Pero cuando grabábamos contigo, Santiago, me acuerdo que me decías como, te equivocas súper poco, ¿no? Yo igual encontraba que me equivocaba un montón, pero me decías, te equivocas tan poco. Y yo después lo pensaba, y yo creo que tiene que ver con eso, porque yo ya esos cuentos ya los había grabado un montón de veces, ¿no? No era la primera vez que me enfrentaba a leerlo en voz alta. Y además, por eso digo también que fue una gran felicidad, porque siento que quería ser coherente como con lo que venía predicando. Yo soy muy fan de los audiolibros, trato también por redes o por donde pueda promocionarlo y que la gente se quite el prejuicio. Hay mucha gente que le tiene mucho prejuicio a los audiolibros. No me voy a concentrar, no me va a gustar, no es leer, ¿no? Hay tanto prejuicio. Y yo siempre los promocionaba. Me acuerdo que en 2016 escribí, de hecho, un artículo para el Mercurio, que entrevisté a James, que ahí era un joven estudiante de doctorado, y la autoridad del tema, por supuesto. Y entonces yo dije, chuta, llego a Chile, publiqué Lugar, y no quería ser como padre gatica, como se dice en buen chileno, y qué lindos son los audiolibros, que los hagan otros, ¿no? Yo no. Entonces, en este libro lo que hicimos fue, salió el libro en papel con Ediciones de la Lumbre, y con Leo Lento, con James, grabamos el audiolibro, que en ese caso, para la primera edición no se vendía por separado, sino que cuando uno compraba el libro venía con un código de descarga. Entonces, perfecto, la persona que quisiera lo podía escuchar, descargar, si no lo quería descargar, que no lo descargara. Y después, claro, en tu caso, trabajamos para Storytel, que ya otra plataforma y otro sistema, pero por eso también una gran felicidad. Siento que puedo lograr que mis textos lleguen a más personas, y no necesariamente a personas... porque mucha gente tiene la idea de que los audiolibros son para personas ciegas o con discapacidad visual, ¿no? Con problemas a la vista. Y eso me parece igual un gran... O sea, me parece que la literatura debería llegar a todo el mundo, ¿no? Entonces, además, por lo demás. Por lo demás. Entonces, me parece fantástico poder lograr que llegue a todo el mundo que se quiera acercar a leerlos, pero además porque personas que pueden no tener ningún problema en sus ojitos, tal vez se concentran mejor escuchando que leyendo, ¿no? Con los ojos. Entonces, también es una forma de llegar a lectores que se relacionan con la lectura de otra manera. A mí me pasó con el caso de Lugar, con James, que como venía el código, me pasó que hay gente que no leía libros, que no le gustaba leer, como que le tenía el trauma desde el colegio. O sea, un primo mío que no leía nada y se compró el libro como por el gesto de amistad. Familiar y de cariño. Que después me escribió y me dijo,
me leí tu libro, no me leí un libro desde el colegio, y me decía, en verdad no me hice trampa, me dijo, no lo leí, y él cambió el verbo, digamos, me dijo, no lo leí, sino que lo ponía en qué sé yo, en el auto cuando iba al trabajo, y se lo fue escuchando cada vez que iba en sus trayectos, y así se leyó mi libro, que si no, no se lo habría leído nunca. Entonces, para mí ha sido pura felicidad poder grabar estos 2 libros, y mi experiencia con ustedes 2 lo pasé muy bien, y son los 2 tremendos. Se los recomiendo mucho a todos los que estén escuchando. Bueno, fíjate que hola desde Colombia, hola Karen, un saludo para ti. Qué bueno que estés con nosotros. 2 apuntes sobre lo que tú acabas de decir. Primero, qué interesante eso que tú leas tu libro o tu texto, ¿cierto? En voz alta, lo grabes y después lo escuches. Fíjate que uno de los temas que nos encontramos habitualmente, y probablemente te ha pasado a ti, James, en el trabajo ya en el estudio, en producción, es que muchas veces se nota que el libro no fue pensado para ser escuchado. Entonces, ¿en qué se notan pequeños detalles? Por ejemplo, en frases intercaladas que de repente son larguísimas, entonces queda suspendido, va un texto gigante y la idea se cierra por acá abajo, ahí por aquí abajo, ahí. Y la otra cosa, el otro elemento que pasa ahí, es también cuando hay repeticiones, reiteraciones de palabras. Me imagino cuando uno escribe, yo no soy escritor, pero cuando uno escribe un texto, ¿cierto? Te das cuenta de que estás de pronto ya te acostumbraste al texto y no estás realmente viendo las palabras o todas las palabras que estás utilizando. Entonces de repente te encuentras en la narración, en el estudio, con textos que, por ejemplo, en un párrafo dice 3 veces supongamos, supongamos y supongamos. Entonces tú dices, ¿esto, qué hacemos con esto? ¿Cierto? Lo editamos, hablamos con el autor, hablamos con la editorial. Bueno, y el otro apunte tiene relación con algo que me gustaría que tú pudieras comentar, James. Tú eres una persona que ha estado muy orientada a la academia, y vamos a hablar de eso también porque aquí hay un ámbito muy interesante para abrir hacia la enseñanza de la literatura. Pero me gustaría, tú desde la academia, desde tus estudios, ¿cierto? Con un doctorado, conectaste con el audiolibro de una manera bien orgánica y lo fuiste incorporando ya en tu rutina. Ahora, cuando estás en el estudio, tú tomas el rol de director. Estás como sí, eres el editor. ¿Ah? Y aquí se empiezan a mezclar las palabras, porque eres editor, productor, director, ¿no? En el mundo audiovisual hay editores, pero el editor es el que está picando el video o picando el audio para armar. Aquí en tu caso, ¿cómo ha sido esa experiencia dirigiendo, produciendo, trabajando con los narradores o narradoras? Ha sido súper interesante, en verdad. Ha sido la experiencia para mí de salirme un poco como de ese pequeño aparato que es la academia, que es tan particular en sus métodos, tan restrictivo en cuanto a cómo actuar, por ejemplo. Acá es salirme hacia un lado que me exige mucho estar pendiente de mi creatividad. O sea, como bien tú decías, uno mira el texto y claramente, ¿cierto? Hay textos que no están diseñados para ser leídos en voz alta, y cuando uno se da cuenta, cuando uno los lee en voz alta, que hay problemas que el ojo no va a detectar. Entonces, cuando uno está haciendo ese ejercicio que, no sé, como tú muy bien dices, es el ejercicio de director en sala, por si queremos ponerle un nombre, que de estar parado ahí en el estudio con la persona que está grabando y tener que decir así como, no, ¿sabes qué? No, ponle un énfasis acá. O sea, no, el nombre mejor, piensa que estás pronunciando el nombre de alguien con anhelo o una cosa así. Te obliga a irte hacia esa beta, hacia una beta mucho más artística que en mi caso se aleja de mi trabajo académico. O sea, mi trabajo académico está pensado en un análisis estricto, en trabajo como detallado sobre el objeto, ¿cierto? Sobre el fenómeno, si se quiere, así como en un absurdo total de repente. Pero acá es mucho más jugar a tener que pensar, oye, ¿qué estoy produciendo? ¿Para quién lo estoy produciendo? Y pensar como en toda esa gente que está detrás de lo que va a ser esta producción, ¿cierto? Que es el narrador, su autor,
el editor de en papel, porque nosotros trabajamos también de alguna u otra forma con cierta conexión con los editores en papel y no queremos faltarle el respeto ni tampoco meternos en problema con ellos. O sea, de que uno dice así como, ¿sabes qué? Este pedazo de texto no funciona en audio y de repente hay que meterle mano nomás. Entonces, claro, que perdón, es un poco lo que ocurre con los textos, por ejemplo, de no ficción, que vienen con las notas al pie de página o de pronto vienen diagramados de una manera donde hay ciertas frases que están sacadas de un texto principal y uno sabe que eso no lo vas a leer, porque imagínate estar leyendo, ¿verdad? O narrando y de pronto saltar al pie de página y decir opposite, sería una cosa muy, muy agobiante, digamos, para la... Oye, ¿y qué tal se portan los narradores en el estudio? ¿Sabes qué? Hasta ahora yo he tenido súper buena experiencia con todos los narradores con los que he trabajado. Ahora, yo soy bien mañoso con los narradores porque una de las cosas que yo busco es que sean personas que si no voy a poder contar, por ejemplo, con el autor, en el caso de cuando grabamos con María José, yo estaba súper contento de trabajar con María José y en verdad los dos estábamos un poco experimentando. O sea, el lugar fue lo primero que sacamos y la primera producción que se hizo con Leo Lento. Entonces, en verdad, los dos estábamos ahí jugando a hacer audiolibros por primera vez. O sea, y en verdad fue un encanto. Y después el trabajo siempre me ha tocado súper bueno. O sea, he intentado siempre trabajar, eso sí, si no estoy trabajando con autores, trabajar siempre con personas que tengan entrenamiento de voz, ya sean actores o locutores. He trabajado con un par de locutores. El segundo libro que sacamos nosotros es una persona que tiene entrenamiento de locución. Pero en verdad siempre me ha tocado buenas experiencias. Creo que sobre todo los actores están acostumbrados a tener a alguien que les esté diciendo así como, no es eso lo que quiero. Exacto. Sí. Siempre tienen un director que los está picaneando. O sea, ¿no? Justamente, y de hecho yo creo que es uno de los temas que tiene que ver con el ser actor. Si tú no estás dispuesto a que te digan cómo, te den instrucciones, que te pidan otras cosas, te pidan cambiar, entonces uno no está muy bien preparado para ser actor porque es parte inherente de la interpretación. Yo quisiera solamente mencionar un par de cosas respecto a la narración en mi experiencia como narrador, y aquí sé que hay personas que están viéndonos desde Colombia. Hice una invitación también a muchas personas que participaron del festival Viva Voz el año pasado, en esos días cuando uno podía llegar y saludarse y abrazarse, ¿verdad? Y todas estas cosas. El año pasado, en el mes de junio, un saludo a Isa Junca, la directora de ese festival, y a todas las personas que conocí. Les quería decir que para mí, desde el punto de vista del oficio, ha sido sin duda el formato más complejo en el que me he metido en la vida. Y partí igual como partimos todos. Pues es cosa de leer. Tomo el texto y lo leo en voz alta. Maravilloso. Y de pronto te das cuenta de que tú pensabas que era una carrera de 100 metros planos o 250 metros planos y de pronto estás metido en una maratón y nadie te avisó que iba a ser una maratón. Y estás grabando y uno se equivoca y vuelves atrás y después revisas la grabación y quedó un cortado y un ruido que entró, etc. Así que es arduo por ese lado. Ahora, por otra parte, es también uno de los más apasionantes porque permite que conectemos muy profundamente con nuestras emociones y con la capacidad de poder generar imágenes. Y con esto de generar imágenes y la sensación que ponemos en la mente de las personas, me gustaría dar un clásico ejemplo que probablemente ya me lo han escuchado algunos, pero si yo digo, era una mañana tibia de verano, esa es la toma 1, voy a hacer la toma 2, era una mañana tibia de verano, toma 2, toma 3, era una mañana tibia de verano. Ok, entonces la 3 es un poquito agobiante, ¿no? Es una mañana tibia, pero medio agobiante. La primera era, sí, ok, vamos. La segunda, aquí es decir, a través de la voz, y esa es la tarea nuestra como narradores, como intérprete, es poder crear esas imágenes y dar con esas imágenes. Bueno, pasamos a otro tema, la enseñanza de la literatura utilizando el formato de audiolibro. Yo creo que aquí tanto María José como James, ambos son académicos en importantes universidades, la Universidad Católica, la Universidad Adolfo Ibáñez, y la pregunta que les quiero hacer es, primero, ¿hay espacio para incluir el audiolibro en
en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo segundo es, ¿lo han hecho alguna vez y cómo ha sido la experiencia? Por favor, vamos ahora sí con María José y después vamos con James. Eso ahí, hay que desmutear a María José, vamos a pedirle ahí a nuestra directora que está Ay, perdón, ahí. perdón. Sí, ahora sí, María José, te escuchamos. Sí, no, es una pregunta que la agradezco muchísimo porque siento que a veces cuando se habla de los audiolibros, de partida, a veces cuando se habla de los audiolibros, habla gente que nunca ha escuchado un audiolibro, que parece un gran problema. ¿No? Claro. Invitan a gente que piensa que sabe, pero nunca ha escuchado uno completo, no es parte de su rutina, ¿no? Y entonces ya me hace muy feliz estar hablando con gente que los escucha, que los graba, que les gusta, ¿no? Pero por lo general no se suele conversar tanto o en este tipo de paneles, digamos, cómo integrarlo a la educación de la literatura, ¿no? Porque esa pregunta que tú no hiciste al principio, de si leer un audiolibro es leer o no es leer, es algo que tiene un montón de implicancias, ¿no? Y consecuencias para la enseñanza de la literatura, porque si yo creo como profesor, no es mi caso, pero si yo creo como profesor que leer un audiolibro no es leer, que leer un audiolibro es hacer trampa, he escuchado a gente decirlo, ¿no? Hacer trampa, y que un alumno escuche un audiolibro para después responder una prueba es una trampa, entonces claramente no van a integrar ese tipo de recursos a su enseñanza de la literatura, ¿no? Porque es trampa, ¿no? Y a mí me parece que, por el contrario, creo que puede ayudar un montón a que mucha gente que tal vez no se relaciona bien con los libros porque les cuesta leer por la razón que sea, ¿no? Con sus ojos, en papel, en digital, que se relacione de los libros de una manera mucho más significativa y le gusten, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, este semestre que estamos con educación a distancia, ¿no? Teletrabajo, sí. Hago clase así, igual como lo estoy viendo a ustedes, ahora veo a mis alumnos. Y conversando con ellos, y hago un curso de short story, de cuento corto en inglés. Okay. Y lo digo en inglés es importante porque obviamente hay mucho más material de audiolibro y audiocuentos en inglés que en español. Así es. Entonces, me pasó este semestre que mucha gente, yo conversaba con los alumnos y le preguntaba cómo estaban, con todo el contexto en el que estamos pasando las clases ahora, y muchos me decían que se agobiaban, que no se podían concentrar leyendo con los ojos en papel o en las pantallas, porque están todo el día en la pantalla en clase, entonces no es chistoso también estar leyendo en una pantalla. Yo les dije, ¿y por qué no prueban escuchar los cuentos? ¿No? Hay muchos cuentos, yo veo cuentos súper clásicos norteamericanos y no tan clásicos también, y estaban disponibles en distintas plataformas. Y muchos alumnos empezaron a escuchar los cuentos, y ha sido increíble. Y hay muchos que dijeron, nunca había escuchado un audiocuento o audiolibro antes, ahora cada vez que tenemos que leer un texto tratan de buscar el audio, a veces para irlo leyendo leyendo con los oídos mientras lo leen con los ojos. Están felices con la profe que deja hacer trampa. ¿Ah? Tenemos una profe que deja hacer trampa. ¡Qué buena suerte! Oye, trampa, ¿no? Exacto, por eso. Porque muchas veces, ¿sabéis que detrás del tema de que es trampa está pensar como la adaptación de una película, ¿no? Como ver la película en vez de leerse el libro. Y claro, la película es otra cosa que el audiolibro. O sea, una adaptación cinematográfica, por muy buena que sea, le está poniendo distintas caras a los personajes, está muchas veces cambiando la obra, saltándose escenas que estaban escritas, pero en el caso de un audiolibro tú estás escuchando todo el texto. Solamente que lo que está entrando a ti por los oídos en vez de por los ojos. Entonces me parece que es algo en el que se puede incluir muchísimo. Creo que sería genial que estuviera más en la enseñanza de la literatura. Y creo también, y esto ya es muy nerd, pero así como deseos para el futuro, que también deberían grabarse más libros académicos y teóricos. Porque si bien hay muchas veces acceso a novelas, libros de cuentos en versión audiolibro, son muy pocos los textos teóricos académicos que están en ese formato. Entonces yo no le puedo decir a mis alumnos no sé, el próximo semestre hago teoría literaria, que se lean, no sé, un texto de Derrida o de Foucault, de quien sea, en versión audiolibro, porque no está disponible. Claro, por lo pronto en español no está disponible. Probablemente pueden encontrarlo en otro idioma, en inglés o algunos, ¿cierto? Porque es cierto, algunos.
en general la parte, en teoría, En hay teoría, poco en muy audio. poco. Muy interesante. James, ¿tú has hecho el ejercicio también de incluir el audiolibro como parte de tu metodología de enseñanza? ¿Y cómo ha sido esa experiencia, si es que la has hecho? Sí, en verdad, mira, lo he tomado desde dos posturas. Yo enseño, hay un curso que yo enseño actualmente que es un curso que busca enseñar como un canon occidental. Está establecido desde la universidad, entonces la universidad elige 14 obras que han sido las mismas obras durante los últimos 3 años. Esas mismas obras son, no sé, grandes obras universales. Partimos con la Odisea, pasamos por la Divina Comedia, y así hacemos un recorrido por la historia de la literatura como occidental. Y un poco yo opté en su momento, cuando vi que mis estudiantes, no sé, uno se da cuenta que los estudiantes no se estaban leyendo, no sé, seamos sinceros, tenían que leerse la Eneida, muchos no se leyeron la Eneida. Y no los culpo, la Eneida es difícil, no es un texto que te atraiga. Uno estudió literatura, mis estudiantes no son estudiantes de literatura, tienen un curso de literatura, entonces, en verdad no los culpo por no querer leerse la Eneida. Entonces, yo empecé a poner la opción de que, ok, ¿saben qué? Aquí hay unas versiones en audiolibro que yo ya escuché y que les puedo decir son medianamente buenas en cuanto a su edición en papel versus la edición en audio. Ahora, sus narradores no son los mejores, su calidad de producción tampoco, porque probablemente las produjo algún voluntario en versión amateur, pero son opciones. Y en verdad, en ese sentido, he tenido buena acogida por algunos estudiantes que prefirieron el formato. O sea, que dijeron, ok, voy a intentarlo. Si no me está funcionando leer en papel, intentémoslo con el audio y les funciona, les gusta. Y en general, yo también siempre intento pensarlo así. Pienso que finalmente el audiolibro no tiene por qué ser no hay por qué darle esa carga de que estamos buscando como triquiñuelas, trampitas, no, sino que simplemente es una forma de acceso. Entonces, si los estudiantes no están pudiendo acceder al libro en papel por X razón, entregarles una versión en audio y que esa versión en audio los ayude a acceder, no es hacer trampa, todo lo contrario, es darles una facilidad de acceso, es darle más oportunidades. Hay algunos que se van a quedar con el papel, hay algunos que se van a quedar con el audio. ¿Y cuál va a ser la gran diferencia? Nada. O sea, uno probablemente se demoró más en leerlo que el otro. Pero eso también pasa en el papel. O sea, la razón por la cual mi editorial se llama Leo Lento es porque yo mismo me demoro mucho en leer en papel. O sea, y es un poco mi gesto de tenerlo ahí siempre presente. Ahora, también como en nivel de posgrado, yo tuve la oportunidad de hacer, o sea, he hecho un curso ya 2 años, bueno, este año por todo lo que ha sucedido no seguimos, pero durante 2 años estuve haciendo un curso en el magíster de la Universidad Católica de Valparaíso, que era sobre cultura sonora en Latinoamérica. Y en ese curso enseñábamos también con temas en torno a diferentes tipos de cultura sonora que incluía la producción de literatura en formato sonoro. Y ahí escuchábamos audiolibros. Y en verdad encontré que funcionó bien. Los estudiantes, la mayoría de ellos nunca habían accedido a un audiolibro, a pesar de que esos sí son estudiantes de literatura. Y en verdad les ayudaba un poco a entender el proceso este que yo intento fomentar. La idea de diferencia de acceso, diferencia de formato, donde implica calidad en cuanto al consumo, si uno le presta la suficiente atención. Así es eso. Y al respecto, entonces, en el ámbito que estamos conversando, el ámbito académico, el uso, ¿verdad? Porque ustedes son académicos de la enseñanza superior, universitaria. Pensemos ahora en la enseñanza para los menores, ¿verdad? Para el colegio, para la escuela. ¿Y cuál sería el rol entonces, por ejemplo, de las instituciones? Y ahí me refiero a las universidades propiamente tal, que son también generadoras de tanto contenido. ¿Qué les parece a ustedes esa, como mencionabas tú, la opción de poder mirar también este formato como una opción para ofrecer a sus estudiantes? Y luego la pregunta sobre los niños o sobre las personas más jóvenes.
ven este formato pudiendo tener espacio y pudiendo ser un aporte en la enseñanza de la literatura y en la enseñanza en general, digamos, también poder acceder a otros contenidos, historia, por ejemplo, a través de la narración. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven, María José? Pucha, yo respondo igual como desde mi deseo de lo que me gustaría ver en el mundo, pero yo no soy especialista en educación básica y media, no tengo esas herramientas para decir así como bien cómo integrarlo, pero me parece que es algo a lo que no hay que tenerle miedo y que es algo que yo veo que es que los profesores de colegio con los que he conversado son los que les suelen tener más ahí, como les da nervio, porque piensan que es trampa, porque piensan que va a incentivar que los alumnos sean flojos para leer, ¿no? He escuchado como ese tipo de expresiones, y a mí me parece que si se lo enseña bien, si se lo integra de una manera inteligente, yo creo que puede ser una forma de ganar a muchos lectores que se están perdiendo, que son el tipo de lectores que después dicen, no quiero leer nunca más, no terminan el colegio y dicen nunca más quiero agarrar un libro. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que es algo que se puede y que además si uno ve cómo ahora los jóvenes de enseñanza media, por ejemplo, que escuchan podcast, ¿no? Y incluso los niños, yo tengo sobrinas que escuchan de repente, no sé, en YouTube ponen un cuento y lo van escuchando, entonces, y cuando uno es niño y no sabe leer con los ojos, así es como uno se relaciona con la literatura en un comienzo, alguien te lee o alguien te pondrá un cassette, y o de un hecho, disco, lo que sea. Claro. Y es entonces, el primer contacto, la primera forma de escuchar la literatura, o sea, de acceder a la literatura es a través de la narración del papá, de la mamá, de la tía, del abuelo, que te va contando historias, ¿no? Exacto, por eso me parece que es algo que se puede incluir. Hay mucha gente que ve el tema de los distintos formatos como una competencia, como el libro electrónico le va a ganar al libro en papel, o el audiolibro le va a ganar al libro de papel. Y me parece que hay que sacarlo de ese universo, ¿no? De esos conceptos. O sea, nadie le gana a nadie. A mí me parece que los tres formatos conviven y responden a distintas necesidades y momentos. Yo personalmente, en mi experiencia, hay cosas que las leo en audiolibro, hay cosas que las leo en digital, hay cosas que las leo en papel. No se andan pegando combos uno a otro estos formatos. Claro. Pero mucha gente piensa que si se incentiva el audiolibro, la gente ya no va a agarrar nunca más el papel. No es verdad. Mira, y de hecho hay cifras que demuestran lo que tú estás planteando. Sí. Es decir, se ha demostrado que el audiolibro en particular lo que está haciendo es que está haciendo crecer el universo de lectores. Porque absolutamente. Están empezando a leer personas que habían dejado de leer, o digamos, volviendo a leer, o empezando a leer personas que nunca habían leído o que no estaban dentro de sus intereses. Y efectivamente han llegado muchos a través del podcast, ¿cierto? De escuchar estos formatos que son más breves, de 30, 40 minutos, pero de pronto toman un libro y ya el hábito de escuchar, que es como el hábito de leer, el hábito, digamos, de leer el libro a través del oído, aparece como una oportunidad. Me gustaría ahora pasar al tema de la inclusión. Y aquí la persona más experta, con mayor experiencia y que maneja también muy bien, podríamos decir, las complejidades que tiene, es James. James, ¿cómo estamos para poder incluir a las personas que tienen alguna dificultad visual o derechamente personas ciegas o con alguna discapacidad visual? ¿En qué situación estamos y cuál es tu mirada respecto de esas personas conectando con la literatura, con la lectura en general? Mira, yo, siendo súper sincero, cuando uno empieza a hacer investigación en torno al audiolibro, uno se da cuenta inmediatamente que quienes han empujado el mercado del audiolibro o la existencia del formato simplemente son las personas con discapacidad visual, ya sean personas ciegas o personas que tengan dificultades de lectura. O sea, si uno va a la historia del audiolibro como tal, su creación como formato nace de organizaciones para personas con discapacidad en Estados Unidos que crearon esto, el famoso Talking Book, ¿cierto? Los libros que hablan. De ahí nace el formato. Entonces, finalmente nosotros, o sea, cualquier persona que se meta en el mundo de los audiolibros tiene que reconocer que hay esa
ese ejercicio como base. O sea, personalmente, yo me metí al mundo de los audiolibros también con esta idea, o sea, con la idea de trabajar conceptos de inclusión, de diversidad, de pensar en que a este formato tiene que llegar a más gente, tiene que llegar a personas que quieran acceder a él de alguna u otra forma, porque no pueden acceder al libro en papel. ¿Qué va pasando? Que pucha, la industria del libro en papel es una industria, o sea, es cuestión de ver en la sección de novedades, cómo se mueve, la cantidad de cosas que se editan, cómo crece el mercado editorial. O sea, sí, obviamente todos tuvimos nuestros momentos de pena en que veíamos que el mercado editorial se iba a ir a la porra y que no, y esto y lo otro, pero uno se da cuenta que los mercados tienen fluctuaciones, y hoy en día el mercado editorial, por ejemplo, es chileno, con las editoriales independientes, con los proyectos que están haciendo editoriales, no sé, como mismo Inver, pienso en Overall, pienso en Laurel, pienso en editoriales que son más pequeñas, pero que al mismo tiempo están haciendo crecer un catálogo. Está el movimiento que uno dice, chuta, si todo esto está moviéndose, ¿qué está pasando con la gente que no puede acceder a este papel, que no puede leer el papel? Y un poco ahí es donde nosotros queríamos presentarnos, nosotros queríamos actuar desde ahí. O sea, esa siempre fue nuestra idea con Leo Lento, ¿cierto? O sea, actuar desde el decir, ok, toda esta gente está moviendo este mercado, ayudemos a mover también hacia el otro lado, ayudemos a que existan por lo menos uno que otro, porque no podemos hacernos cargo de producir todo, pero uno que otro título de lo que se está moviendo en el mercado en audio. Porque es uno de los problemas que siempre vamos a tener, ¿cierto? O sea, la producción en audio, uno puede decir ya, para las personas con discapacidad visual tienes el Tratado de Marrakech, tienes este derecho que existe a crear versiones en audio si estas no están disponibles, ¿cierto? En verdad, versiones accesibles, no necesariamente en audio, pero versiones en audio que no estén accesibles, que no estén disponibles, una institución que sirva a personas con discapacidad visual los puede crear sin pagar derecho. Está bien, pero ¿qué pasa con toda esa gente que no está siendo absorbida por esas fundaciones, por esas organizaciones? ¿Qué pasa con gente que resulta que no puede leer un libro en papel, no porque sea ciega, sino que simplemente porque no tiene la fuerza en las manos para sostenerlo? Así es. O sea, yo me he venido a topar con esas cosas que uno dice así como, oye, ¿sabes que en verdad, sí, el audiolibro, uno dice esta relación audio-oído, ojo, vista, y empieza a hacer esta relación, y de repente alguien te da con un mazo en la cabeza y te dice, yo no leo porque no puedo sostener un libro, porque las manos no me dan. Y es ahí cuando uno dice, ¿sabes qué? El audiolibro te da oportunidades de acceso. No es una panacea, no va a solucionar el problema de exclusión, pero por lo menos te va a dar una ayuda. Y desde ahí es donde uno debe apuntar siempre. O sea, nosotros con Santiago estábamos trabajando un proyecto que tuvimos que poner en pausa por todo esto, que tiene que ver con eso. Ya se viene. O sea, con la idea de poder pensar en apoyar siempre que los audiolibros sean un mecanismo de apoyo a la inclusión. O sea, como les digo, no la solución final, pero sí una ayuda. Y yo creo que en verdad es parte de nuestra industria, o sea, no la podemos negar. Es interesante lo que tú planteas, James, y efectivamente, bueno, vamos a retomar eso en cuanto, cierto, lo que hemos estado conversando, y tú tocas algo que, y aquí me gustaría hacer como una especie de abrir corazón o confesión. A mí, lo que me ocurrió con los audiolibros fue que me encontré, yo llevo trabajando muchos años con mi voz, en publicidad, en televisión, en radio, corporativos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto me encontré con el audiolibro, lo empecé a escuchar y me di cuenta que había una oportunidad muy hermosa de poder hacer lo que más me gusta, que es, ¿verdad?, narrar, que es contar historias, usando el instrumento que he estado usando todos estos años, que es mi voz y mi experiencia, para crear algo que va a tener un impacto directo positivo en las personas. Entonces, cuando eso ocurre, esa combinación de hago algo que me gusta, lo que hago tiene un impacto positivo, llega a más personas y se genera esta posibilidad de abrir
la lectura a más personas es alucinante. Oye, íbamos a hablar del tema de la industria, pero yo creo que es preferible porque en la conversación que sostuvimos con Javier Zelaya, que la pueden encontrar en YouTube, también la pueden encontrar en Spotify, buscan Audiobook, así como está escrito ahí, o en nuestra página web www.audiobook.com. Ahí está toda la información de la industria, porque a mí me interesa ahora que vayamos con las preguntas. Así que, directora Gladys González, por favor, ella es la responsable aquí de ir poniendo en pantalla las preguntas que ha estado haciendo la audiencia. Bueno, primero decir que yo soy un hombre casado, no sé cuál es el estado, ¿verdad?, la situación de relación de María José o James, pero a ver. Jorge Salas, ¿recomendarían audiolibros para la ejecución de clubes de lectura desde la perspectiva que casi siempre se busca citar el libro, las partes que gustaron y cosas así? Yo tuve la experiencia de hacer un club de lectura con audiolibro. De hecho, gracias a James, porque con la Biblioteca Pública Digital hace un par de años hicieron un club de lectura que buscaba ser más inclusivo, en el cual se leyó el libro Lugar, que era mi libro, y entonces las personas se podían inscribir desde cualquier parte de Chile a través de la Biblioteca Pública Digital y podían leer el libro en versión ebook, en versión papel o escucharlo. Y se reunían conmigo y con una mediadora a través de una plataforma como esta, cada 2 semanas o algo por el estilo. Y fue increíble ver cómo poder ir conversando con todas las personas y funcionaba. O sea, me acuerdo una mujer que era ciega y que escuchaba y leía el audiolibro porque esa era su manera de acceder al libro, y también había otras personas que durante el transcurso del club se iban cambiando y de repente algunos cuentos los leyeron con los ojos, otros con los oídos, y fue muy bonito. Yo creo que es algo que puede abrir estos clubes de lectura para que, de nuevo, para acercar el libro a más personas, a personas que por algún tipo de dificultad no pueden leer con los ojos o porque no pueden sostener los libros, como decía James, y personas que sí, ¿no? Y se hace todo mucho mejor. Yo lo recomiendo absolutamente. Creo que se puede, uno también se acuerda, uno puede decir, me encantó esta parte, o sea, no pasa nada, esa parte no cambia en un club de lecturas, dependiendo. De una experiencia interesante de un club de lectura que escuchaban el libro. Se reunían, ponían el libro, ¿verdad? El audio, y con una copa de vino, y escuchaban, ¿cierto? Y de pronto paraban, comentaban y después seguían. Es decir, se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Tenemos otra pregunta, perdón, de Aranza Martínez. Hola, me gustaría preguntar a James, por Leo Lento, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen con sus libros frente a gigantes como Storytel? Es una pregunta interesante, pero al mismo tiempo yo quiero desmitificar algo aquí. Nosotros en ningún momento buscamos competir con Storytel. O sea, Leo Lento siempre se ha planteado como una editorial. Entonces nosotros finalmente estamos produciendo ciertos títulos que a nosotros nos encanta producir, que nosotros compramos los derechos, que nosotros les pagamos a los autores. Eso los estamos comprando. ¿Y qué pasa con eso? Que finalmente, como estamos comprando esos derechos, nosotros podemos vender nuestra versión de Storytel para que ellos la distribuyan. Storytel no produce por su cuenta. No. Storytel tampoco edita por su cuenta. Storytel contrata productoras, contrata a más gente, y así se va uniendo. Entonces, por ese lado, yo no lo veo como una complicación. Y por el otro, yo sí tengo o sea, y es algo que yo he planteado. Nosotros tenemos una ventaja. Cuando yo aposté porque sea una editorial y esta idea de ayudar a que el medio tuviese otras formas de inclusión, me refiero inicialmente al mercado chileno. Y en el mercado chileno el acceso a una tarjeta de crédito es súper poco, o sea, es una distribución que no es tan grande como se cree. No es tanta la gente que tiene una tarjeta de crédito como para poder inscribirse en Storytel. Y lo que yo les ofrezco, por ejemplo, es que puedan comprar los libros con una tarjeta de débito. Con tarjeta de débito, con transferencia bancaria. O sea, en Leo Lento tú puedes pagar de formas que no vas a poder pagar la Storytel. Y eso finalmente igual beneficia. O sea, hay gente que y también hay gente que quiere probar un audiolibro una sola vez. No lo vaya a tirar a Storytel a que se compre la suscripción y después haya escuchado un libro y diga, esto no es para mí. O sea, no es tanto. Entonces, en verdad yo no lo veo tan como competencia. Igual nosotros también hemos firmado
hemos tenido apoyo con Storytel y hemos distribuido algunos de nuestros libros, estamos negociando para empezar a distribuir los libros que nosotros editamos como editorial a través de ellos. Entonces son servicios diferentes. Nosotros vamos a seguir vendiendo unitariamente porque finalmente yo estoy produciendo porque nos gusta. No, la editorial funciona así. Y yo creo que gran parte de la gente que es editores en Chile, sobre todo editoriales independientes, es más un gusto por el mundo del libro que una cuestión. Nadie intenta hacerse millonario editando libros. O sea, eso es en general, diría yo, una de las características que tienen las distintas manifestaciones artísticas y los oficios vinculados al arte. Nadie entra a estudiar actuación, como entré yo el año 1985, a estudiar actuación porque quiero ser multimillonario. O sea, yo sabía que no iba a llegar a Hollywood, eso lo tenía claro cuando no era como ingenuo decir, me voy a hacer famoso, voy a ir a Hollywood. No. Y nadie, me imagino que los editores, o sea, no entramos a esto por las ganas de ganar dinero, entramos por una pasión. Ahora, efectivamente, hay grandes corporaciones que su objetivo es ganar lucas, pero estamos hablando de otros temas. Oye, quería ahora pasar a una pregunta que es para María José, de Alejandra Montoya. ¿Cómo ha sido tu experiencia con las instituciones para ciegos? ¿Tus audiolibros se han distribuido en la quinta región? Hola, Alejandra, gracias por la pregunta. La verdad, yo no he estado en relación con instituciones para ciegos. Conté el tema de mi abuela, que murió hace ya varios años y que se dedicaba a grabar libros para ciegos, y que un poco lo que hago ahora yo con los audiolibros es hacerle un homenaje también a ese gesto, pero para ser así absolutamente honesta, yo no grabo libros para ciegos, no trabajo para una de esas instituciones, pero si es que hay alguien de alguna de esas instituciones escuchando en este momento, me encantaría, de hecho. Así que me ofrezco, a mí me encanta leer o poder conversar al respecto de alguno de los libros, encantada. Y si los libros están en la quinta región, la verdad es que los dos audiolibros que hay de mis obras, que es Lugar, que la produjo Leo Lento, se puede encontrar en la página web de Leo Lento, y en el caso de Kintsugi se puede encontrar en Storytel. Lo grabamos con Audiobook, con Santiago, y se puede encontrar en la plataforma Storytel. Entonces, se puede acceder desde cualquier lugar. Sí. Una pequeña intervención, por favor. Solo para dejarlo. El Lugar de María José lo hemos donado a Bibliotecas para Ciegos. Está en la Corporación para Ciegos y está en la Biblioteca Central para Ciegos en Santiago. No he viajado a la quinta región, así que no lo iba a dejar al Centro de Grabación para Ciegos de Viña, pero estaba dentro de mis ideas hacerlo y voy a tener que enviarlo por correo, lo cual odio porque es un archivo muy grande. Pero hay donaciones. Nosotros donamos todos los libros que nosotros hacemos, donamos una copia a las bibliotecas. Así que para ciegos, o sea, bibliotecas que sirven a las personas con discapacidad visual. Así que dentro de nuestra oportunidad vamos a intentar ir a dejarlo en algún momento a Viña. Maravilloso. Oye, nos quedan detalle. Gracias. Nos quedan súper poquitos minutos. Hay una pregunta de Leonardo Esteban Rodríguez Ogalde. Dice, los que somos locutores y estamos empezando en el género audiolibro, ¿dónde podemos conseguir textos para practicar sin afectar derechos de autor? A ver, existen los textos que son de dominio público. Son textos donde el autor, me parece que son 70 años, en Chile son 60, en otros países son 70 años, pero por ejemplo, tienes toda la literatura de Horacio Quiroga, por ejemplo. Esa ya está liberada. Un gran narrador, un gran escritor de cuentos. La literatura, el año pasado se liberó algo del catálogo de Agatha Christie. Es decir, buscar básicamente googlear public domain o dominio público, libros, y van a encontrar ahí mucho material para poder ir entrenando y practicar. Y quienes quieran, y esta es una recomendación para el tema de las voces, el cambiar la voz y todo, ensayen o entrenen con un cuento que está liberado, que es Los Asesinos, de Ernest Hemingway, porque son 4 personajes, no hay ni un solo texto, digamos un párrafo, todo es diálogo. Entonces es un desafío muy, muy interesante para poder encontrar la voz de los distintos personajes y lograr que ese cuento tenga
tenga ahí consistencia. Bueno, estamos ahí a pocos minutos. Me gustaría ofrecerles aquí, Stuart Egusquiza, le mandamos un saludo. Él trabaja con Audiobook. Sus experiencias son muy interesantes para mí. Agradecerles a ellos. Un abrazo desde Lima, Perú. Para ti también, Stuart. Palabras al cierre. Sin audiolibros casi no leería. Qué bueno que estén produciéndolos en Chile. Vamos, Byron, Ken, eso es. Ay, qué buena pinta tiene. Oye, vamos entonces, palabras al cierre. ¿Con qué les gustaría ir cerrando esta conversación? De mi parte, me gustaría mucho invitar a las personas que nos están escuchando a darle una oportunidad a los audiolibros o a un audiocuento. Nadie dice que se busquen un libro completo, pero por lo menos a un audiocuento. En estos tiempos en que estamos muchos encerrados y muy encerrados, hay mucha gente que está aprovechando para leer y leer libros en papel. En digital también han subido mucho la venta de ebooks y se sacan ebooks de la Biblioteca Pública Digital, por ejemplo. Pero no tanta gente se atreve a veces a acercarse a los audiolibros, entonces búsquense un solo cuento en SoundCloud, en Spotify. En Leo Lento hay un par de cuentos míos liberados, pero puede ser cualquier cuento. Y dense la oportunidad de escúchenlo mientras hacen sus cosas, ¿no? Mientras hacen su vida y vean qué tal les parece, pero denles una oportunidad, por lo menos un cuento ahí durante la cuarentena. Buena idea, muy buena idea. James, palabras al cierre, ¿qué te gustaría recomendar, proponer? Un poco sumarme a las palabras de María José y darle una reflexión que a mí me surgió a partir de esto, que tiene que ver con mucha gente cuando accede al audiolibro tiende a decirme, ¿sabes qué? En verdad intenté y no me pude concentrar. Recuerden que para leer en papel ustedes tuvieron entrenamientos de 8 años en un colegio. Y en esos 8 años no te enseñaron a tomar atención y apuntes a partir de un audio. Entonces, no esperen lo mismo. Es otra experiencia y disfrútenla como eso, como otra experiencia, como otra forma. O sea, como dijo bien María José, vayan en nuestro SoundCloud de Leo Lento, lo voy a poner después en Facebook ahí en los comentarios. Pueden acceder a un par de cuentos de María José del lugar que están gratuitos, que los pueden escuchar y entréguense a la experiencia, o sea, diviértanse, si es eso, o sea, pero no esperen inmediatamente que tengan el mismo proceso para el cual te entrenaron durante años con algo con lo cual recién estás accediendo. Entonces, claro, ténganle paciencia. El audiolibro, en verdad, es súper bonito, es un gran apoyo, pero necesita que uno también entre con la cabeza abierta de que es otra cosa. Bueno, estamos cerrando así entonces este encuentro. Quiero agradecer a María José, quiero agradecer a James. Ha sido un placer, un honor compartir con ustedes nuevamente. Estamos siempre buscando nuevas oportunidades para poder conversar, para poder difundir el formato. Invitar a que puedan escuchar. Quienes no quieren ver la conversación con Javier Zelaya, lo pueden escuchar en nuestro Spotify, en nuestro canal de Spotify, que es simplemente Audiobook. Invitarlos a que entren y conozcan el trabajo de Leo Lento en leolento.cl. ¿Estoy en lo correcto, James? Sí, tal cual. Muy bien. Y sigan a María José Navia en sus distintas redes sociales, @mjnavia en Twitter, diciendo EME, J Navia en Instagram. Y estamos aquí para cualquier consulta, para cualquier idea que tengan, abiertos a conversar con autores, editoriales. María José. Pero justo lo dijiste tú, pero quería decir también a la gente que nos está escuchando que de repente si hay preguntas sobre los audiolibros, sobre la experiencia de grabarlos, sobre cómo funciona, sobre lo que sea, para cualquiera de los tres o para el combo ahí de los tres juntos, que nos contacten de colegios, de universidades, porque de repente, pucha, si uno puede servir para eso, también feliz. Así que, por lo menos de mi parte me ofrezco, no, perdón si lo subí a un bote al que no se querían subir, no, pero por favor. Particularmente
particularmente ahora que tenemos la oportunidad de hacer esto mismo que estamos haciendo, ¿cierto? Y que significa que nos coordinamos. Hoy día es coordinarnos para poder realizar este tipo de iniciativas. Así que colegios, universidades, profesores de literatura, profesores de lenguaje y comunicación, y profesores de historia, etcétera, aquí estamos disponibles. Bibliotecas, librerías, acá estamos disponibles para seguir conversando de este formato. Bueno, nos despedimos entonces. Les agradecemos muchísimo su tiempo, su participación, sus preguntas. Esperamos que hayan disfrutado de este encuentro y me dicen que se va a cortar en 10 segundos. A lo mejor ya se cortó y me quedé hablando solo. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos. Chao.